Les cuento que estoy muy emocionado porque creo que por fin he encontrado la solución para quitarle los rayones a nuestros lentes, a nuestros anteojos. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y quiero que vean que son los mismos lentes. Voy a poner algo negro acá debajo para que ustedes vean que únicamente estos están rayados por ahí. A propósito, le voy a pegar unos rayoncitos por acá. Voy a trabajar únicamente con este lente que está por aquí. Bueno, familia, como ustedes pueden ver, ya le he hecho varios rayones a este lente. Rayones que son superficiales y que con un pequeño pulido se pueden quitar. Yo estoy más que seguro que con esta pasta que voy a usar los rayones se van a quitar, pero quiero ser sumamente claro con ustedes, mi gente, que independientemente de cuál sea el resultado, al final del video, si es positivo o es negativo, yo se lo voy a decir. Si no funciona el trabajo que estoy haciendo, yo se lo voy a decir y no le voy a mentir. Familia, antes de comenzar a hacer este trabajo, tengo que aclararles que a los lentes que les podemos hacer este trabajo son lentes que no tengan el antirreflejo. Yo tengo acá pasta para pulir metales. Es pasta para pulir metales. Y voy a comenzar a hacer este trabajo. Quiero que ustedes vean bien que voy a usar el mismo lente, no voy a hacer cambio de lente ni mucho menos. Lo que yo voy a usar son unos pedacitos de tela de algodón preferiblemente. Les decía que por cuestiones de tiempo únicamente voy a trabajar en el lente que está rayado, este que está más rayado. Para mí es el derecho. Y lo único que voy a hacer es poner una pequeña capa de esta pasta para pulir metales. Y voy a comenzar a pulirlo. Voy a procurar darle en toda la superficie para que sea parejo el pulido. Va a costar un buen rato porque lo hacemos manual. Pero yo me voy a tomar todo el tiempo necesario. Y algo bien importante, familia, que si usted todavía no está suscrito, los invito a suscribirse. Bien importante además que si le parece interesante y además útil este video, que le dé me gusta. Eso me motiva a seguir haciendo muchos más videos así como este y poder seguir ayudando a las personas de una u otra manera. Cuénteme si usted ha probado algunas maneras de querer pulir sus lentes y que no les han funcionado. Familia, creo que ya llevo cerca de 10 minutos puliendo. Vean, es que la verdad que casi no se notan ya aquel poco de rayones que tenía en un principio. Así que voy a seguir por acá, familia, y regreso más adelantito para que ustedes vean el avance de nuestro lente. Hola amigos, ya estoy por acá de regreso y la verdad, como algo que a mí me caracteriza en todos mis videos, quiero serles sincero que de hecho este video lo he acortado. Pensaba hacerlo que durara muchos más minutos, pero no tiene sentido hacerlo. Ya he terminado de hacer el proceso. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que prácticamente se le han borrado todos los rayones que tenía. Prácticamente está sin rayones. Este es el otro lente. Y aquí está el otro lente, el de la derecha, este de acá, que prácticamente está sin rayones. Pero quiero serles bien sincero a ustedes. Y es que como ya lo había dicho yo en un video anterior, que cuando nosotros pulimos esta superficie, yo no lo había llevado a la práctica, pero lo sabía en teoría. Porque yo no soy experto en esto, simplemente pues soy una persona que me gusta darle soluciones y si la solución es efectiva se lo voy a decir y si la solución no es efectiva entonces también se lo voy a decir. Pero yo ya le he quitado pues prácticamente todos los rayones que tenía en el proceso que ustedes vieron anteriormente, pero hay una cosa que al pulir el lente, al desgastar el lente, cambia la graduación y yo esperaba que no fuera así porque lo que estábamos haciendo era un pulido muy pequeño, pero aún así la graduación cambia. Y ya ahora este lente ya no es lo mismo que con este. Yo ya me puse estos lentes para probarlos y con este lente se ve bien porque es el que no se le ha hecho nada. Y a este lente, que es el que estuve trabajando, se ve bastante borroso
y no se alcanzan a ver las letras, o sea que la graduación del lente ha cambiado, familia. Y en esta altura yo podría decirles, ya estuvo, funcionó, quedó perfectamente bien, y me despido de este video, y muchos de ustedes se pondrían a hacerlo. Ya estos lentes, aunque estén pulidos y aunque ya no tenga rayones aquí, ya este lente ya no sirve, porque con este lente se ve de una manera y con este lente se ve de otra manera. Lastimosamente, porque yo esperaba que me funcionara, pero no le voy a decir lo contrario. Así que espero que les haya gustado este video. Y aunque la verdad es dura, mi gente, pero es la verdad. Así que con eso termino. Espero que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga a todos, y va a ser hasta la próxima.